consejeros que tiene ya en su poder. Y también, compañera diputada secretaria, le pido si por favor me puede auxiliar aquí en la presidencia para proseguir con la sesión, dado que Padilla, estaba en la Estrada, lectura Jesús. de mi iniciativa. Estrada García Carla, presente. Santibáñez Ríos, Guadalupe Isadora. Presente. Peña Vadillo, Carlos Aurelio. Presente, Diputada presidenta, para que registre Lamas Alvarado Roberto. Por favor, Martín Presente. Álvarez. Canales Con gusto. Castañeda María. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. El registro del INEGI señala que en el 2013 en Zacatecas se contabilizaron 62 suicidios, de los cuales 54 fueron de hombres y 8 de mujeres. Para el 2023 dicha cifra aumentó a 88 casos de suicidios de hombres y 22 de mujeres, 110 en total. A pesar de que el número de hombres que se quitaron la vida sigue siendo mayor, esta refleja un incremento de poco más de 60%, mientras que el aumento del caso de las mujeres fue de 175%. El artículo Pensamiento e intento suicida en mujeres y su relación con la violencia de género, publicado en la revista española de investigación sociológica, afirma que ser mujer es un factor de riesgo clave para el suicidio. Aunque la proporción de mujeres suicidas frente a los de los hombres es menor, el número de intentos suicidas llevados a cabo por las mujeres triplica el de los hombres. Por lo tanto, podemos deducir que existe un impacto fuerte del género en este fenómeno, el cual a su vez está muy asociado a la violencia familiar, los abusos físicos o sexuales en el trastorno mental. Según las investigaciones, existe una fuerte relación entre antecedentes de violencia de género y conductas suicidas en mujeres, aumentando el riesgo de ideación o intento suicida según la intensidad de la violencia sufrida. También se asocia a angustia psicológica, estrés traumático, miedo y aislamiento. Estos sentimientos pueden derivar en depresión, cuya variable tiene gran capacidad predictiva respecto a las conductas suicidas. Si bien el suicidio fue castigado en la antigüedad de diversas maneras, al igual que su tentativa, en la actualidad constituye una conducta impune, no solo en su comisión. 181. También su tentativa, empero, no resulta impune la conducta de quien determine o ayude a alguien a suicidarse. El por qué no constituye delito el acto de suicidarse resulta obvio. Se extingue la acción penal con la muerte de la gente, por lo que, caso contrario, la pena debería de aplicarse a un inocente en caso de tentativa o a un cadáver en caso de suicidio consumado. El paso a la supresión de esta forma bárbara de sanción ya ejecutada sobre el cadáver, ya sufrida por terceros inocentes, es una de las infinitas formas de dignificación humana debido al movimiento humanista del siglo XVIII. Sin embargo, la tipificación contenida en el artículo 305 de nuestro Código Penal responde a la idea de que se trata de una figura autónoma, por lo que no estamos frente a la represión de una participación de un delito inexistente del suicidio. Lo que pena per se es la instigación o la ayuda al suicidio, cuando éste se haya tentado o consumado. En este sentido, podemos analizar la forma en que se debe de clasificar los delitos estudiados a los fines de logro a un máximo respeto al principio de legalidad al momento de tipificar las conductas objetos de judicialización. Así, la instigación o la ayuda al suicidio puede clasificarse como, ya se los había comentado en mi iniciativa anterior, tipo penal instantáneo, tipo penal abierto, delito común, delito doloso, delito de intención, delito resultado, delito de lesión, delito individual, delito de acción simple, delito activo. Aunados a dichos análisis, habrá que enfatizar que el estudio de la técnica legislativa como metodología para la creación de leyes debe de auxiliarse de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en aras de lograr cuerpos normativos internos que sean compatibles con las aspiraciones de igualdad y no discriminación por condición de género, contenidas en los tratados internacionales, por lo que el análisis de género exige identificar las. Hoy por hoy, la aplicación de la perspectiva de género en la actividad legislativa es una obligación. Legislar con perspectiva de género significa revisar y asegurar que la política de igualdad cuente con una base firme. En materia legislativa, la perspectiva de género se ha desarrollado en 3 ángulos: paridad en la composición del poder legislativo, uso del lenguaje inclusivo y no discriminatorio, y desde el proceso de la formación de la ley, particularmente en la introducción
de reformas legales o normas nuevas que permitan alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Por destacar un instrumento internacional, mencionaremos la... Disculpe, diputada, solamente para pedir orden en el Pleno, por favor. Continúe. Gracias, diputada presidenta. Por destacar un instrumento internacional, mencionaremos la Convención Belén do Pará, que desde el año 2012, ya asumiendo los compromisos internacionales adquiridos, fue atendida por El Salvador, país que legisló concreto como tipo penal el suicidio feminicida por inducción o ayuda, en el marco de una nueva ley penal de género, convirtiéndose así en el primer país del territorio latinoamericano y probablemente del mundo que tipificó y condenó el suicidio feminicida, reconoce el término e incluye en su definición la incitación al acto por parte del agresor. En México encontramos antecedentes en la tipificación de la instigación o ayuda al suicidio feminicida. En el Congreso de Jalisco, que aprobó la integración de este tipo penal en octubre del año 2020 en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco. Este se encuentra en su artículo 224 bis, en su normatividad punitiva. Asimismo, en el estado de Yucatán, haría lo propio en mayo del 2022, añadiendo el artículo 394 CIEX en la legislación penal, siendo estas las únicas entidades en la tipificación de esta conducta. De igual manera, países como Chile, Brasil y Argentina cuentan con iniciativas en este sentido. Y hay que mencionar los modelos de intervención que realiza Venezuela, Panamá y España para dar respuesta penal al fenómeno de suicidio de mujeres por razones de género, tratando igualmente el regular con un tipo penal de suicidio feminicida, a fin de mejorar la protección de los derechos de las mujeres víctimas de este delito. Es responsabilidad del Poder Legislativo discutir y determinar al respecto, por lo que es preciso especificar que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos, tal como refiere el preámbulo de la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención Belén do Pará, violencia que la define en su artículo primero como cualquier acción o conducta basado en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Asimismo, de acuerdo con la Reglamentación General número 19 de 1992, actualizada mediante la Recomendación 35 del 2017, de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, considera que la violencia por razón de género contra las mujeres puede adoptar múltiples manifestaciones, al ser actos u omisiones destinados a que puedan causar o provocar la muerte, y que los suicidios forzados de mujeres se incluyen en estas muertes provocadas por la violencia de género. En este sentido, la Organización de los Estados Americanos y la ONU Mujeres ha planteado como propuesta la estructura del delito del suicidio feminicida, y desde el año 2018 lo incluye en el proyecto de ley interamericana para prevenir, sancionar y erradicar las muertes violentas de mujeres y niñas, es decir, femicidio y feminicidio, en el cual lo considera como una figura conexa al feminicidio, situándola en casos de muerte violentas de mujeres, que hoy buscan que los países miembros como México adopten en su legislación penal delitos como el que hoy se propone en la iniciativa que nos ocupa. El término de suicidio feminicida fue acuñado por la socióloga Diana Russell en el año 2001 para describir el fenómeno social de suicidios de mujeres que fueron conducidas a quitarse la vida luego de haber sido víctimas de algún tipo de violencia de género. En similar sentido, la política y antropóloga Marcela Lagarde incluye los suicidios de mujeres dentro de la definición amplia de feminicidio que ella propone, al no ser prevenidos los suicidios por parte del Estado por el hecho de que toda muerte de una mujer que pudo evitarse y no se evita, sea por negligencia o discriminación, deberían considerarse feminicidios. Por su parte, Ana Carcedo, investigadora y activista española, expone que el feminicidio, en un sentido amplio, consiste en toda muerte o consecuencia de la subordinación de la mujer, lo que incluye los suicidios que surgen de la violencia o discriminación. El suicidio feminicida, entonces, puede definirse como una forma extrema de violencia de género, en la que una mujer se ve impulsada a quitarse la vida como resultado de la violencia sistémica y prolongada ejercida en su contra. Esta violencia puede ser natural
naturaleza de física, psicológica, económica, sexual y todas las demás previstas por las leyes vigentes, y tienen la intención o el efecto de menoscabar la autoestima, el bienestar psicológico y la dignidad de la mujer, llevándola a una situación de desesperanza o desesperación extrema. Dicha violencia se da en condiciones de dominación, discriminación y desigualdad. El suicidio feminicida implica que la violencia ejercida por parte de una pareja, expareja, familiar o cualquier otra persona en posición de poder o control sobre la víctima la orilla al suicidio como una forma de escape de la situación de abuso. En este sentido, el suicidio feminicida se considera una extensión del feminicidio, en el cual el acto final de la víctima resulta indirectamente en una pérdida de vida que tiene sus raíces en la violencia de género. El suicidio feminicida por inducción o ayuda resulta una figura penal básica en el derecho penal general y constituye la concretación normativa del problema social de la inducción al suicidio de mujeres vinculadas a violencia de género. En cuanto a la estructura del tipo penal, es un tipo penal cualificado y conexo al delito de inducción o ayuda al suicidio regulado en el artículo 305 del Código Penal para el Estado de Zacatecas, cuyo injusto debe de cumplirse en toda su extensión típica. Por ello, su diferencia radica en los sujetos y en las circunstancias adicionales que se requiere que se intensifique el reproche penal y la cualificación de la conducta. En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 305 bis al Código Penal para el Estado de Zacatecas. Único, se adiciona el artículo 305 bis al Código Penal para el Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 305 bis. Quien indujere, obligare a una mujer al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo, será sancionada con la pena prevista en el primer párrafo del artículo anterior, aumentada de 1/3 a la mitad cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias. Número 1, que el suicidio fuera precedido por cualquier forma de violencia de género del actor contra la víctima. Y número 2, que el agresor que se haya aprovechado de la superioridad generada por las relaciones preexistentes o existentes entre él y la víctima. Si el suicidio no se lleva a efecto, pero su intento produce lesiones, estas serán consideradas como lesiones calificadas. Si la ayuda se prestare hasta el punto de ejecutar el responsable la muerte, la sanción será la que corresponda al delito de feminicidio, según las circunstancias y modos de ejecución. Transitorios. Publíquese el presente decreto en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Segundo, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el suplemento del periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. La iniciativa leída se Para turnará… perdón. Adelante. Para suscribirme a la iniciativa de la diputada, si me lo permite, Isadora Santibáñez. Con todo gusto, diputada Isadora. De igual manera, Romo Fonseca, Ana María. Con todo gusto, diputada. De igual forma, María Dolores Trejo. Con todo gusto. De la misma manera, Marilena Canales. Con de todo la, gusto. de la misma manera, Alfredo Femat. Con En los todo mismos gusto. términos, Carlos Peña, si lo autoriza, diputada. Con todo gusto, En los diputada. mismos términos, Jesús Vadillo. Con todo gusto. Marco Vinicio, en mismos términos. Con todo gusto. términos, Roberto Lamas. Con todo gusto. En los mismos términos, López García. Con todo gusto, Maritere. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turnará para su estudio y dictamen a la Comisión Legislativa de Justicia.